Bueno, pues vamos a hacer un pequeño vídeo sobre relaciones de intensidades de consumo del cable y de las protecciones. Básicamente hemos visto ya unos vídeos de cómo medir con el voltímetro, la pinza ampermétrica, y la idea era pues hacer unos ejemplos de medir cuánto consume, qué intensidad tiene el taladro, la caladora, pero es hora después de comer y no voy a molestar a los vecinos. Entonces, básicamente un conductor lo podemos calcular por intensidad, por caída de tensión y por cortocircuito. La fórmula en monofásico sería la potencia de consumo partido por la tensión en voltios, la potencia en vatios y el coseno de phi. El coseno de phi normalmente varía entre 0,80 y 1, por decir algo. Lo que sí es interesante que es como entre 0,80 y 1 y va en el denominador, pues si pongo 1 la fórmula se queda así. El coseno de phi no afecta, pero si pongo 0,80 lo que va a hacer es subirme el valor de la intensidad. Voy a poner un ejemplo para que lo veamos. Vamos a poner que el taladro, por ejemplo, tiene 500 vatios, eso lo divido entre 230, que lo multiplico por 1, pues lógicamente es lo mismo que dividir 500 entre 230, sale 2,17 amperios. Pero sin embargo, si lo divido entre, le pongo que el coseno de phi vale 0,80, pues la intensidad me ha subido, ¿vale? Si yo voy sumando, por ejemplo, que voy aquí a conectar en este circuito, pues un taladro, no sé qué, y todo lo pongo a la vez, pues el coeficiente de simultaneidad es 1 y obtengo una mayor potencia de consumo, o sea, una mayor intensidad de consumo. Y por esta fórmula lo que hemos hecho es pasar las potencias a intensidad de consumo. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es la relación entre las intensidades. La intensidad de consumo tiene que ser menor que la intensidad del cable, la intensidad de la protección tiene que ser menor que la intensidad del cable y la intensidad del consumo tiene que ser menor que la intensidad de la protección. Esto que parece así un poco lío, lo vamos a ver, y aquí es más sencillo de ver. Aquí vamos a suponer que nosotros tenemos que la intensidad de consumo son 12 amperios, pues lógicamente la intensidad del cable tiene que ser mayor que la intensidad de consumo para que no se me queme el cable, y la intensidad de la protección tiene que ser mayor que la intensidad de consumo para que no me salte la protección. Si yo pongo las tres en línea, vemos que la intensidad de consumo es menor que la intensidad del cable, la intensidad de protección es mayor que la intensidad de consumo, pero la intensidad de la protección es menor que la intensidad del cable. ¿A efecto de qué? Que si yo aquí coloco 20 amperios, me salte la protección a 16. Esto está muy bien, y lo que nos indica es que las protecciones siempre hay que redondearlas a la baja, ¿vale? Porque si yo aquí en vez de colocar una protección de 16 coloco una protección de 25, y yo aquí consumo 25, se me quema el cable, y si yo pongo aquí por ejemplo 23 amperios, se quema el cable y no salta la protección, ¿vale? Entonces esto nos va a servir, pues por ejemplo, para comprobar instalaciones. Vamos a suponer que en una instalación de cable de 2,5, bueno, aquí tengo un ejemplo que es protección de 10 con cable de 1,5, aquí tendría una protección de 16 con cable de 2,5 para el caso de España, y las protecciones de 25 para cable de 6,5. Directamente lo que hace la normativa para instalaciones interiores es que no considera la intensidad de consumo, sino que directamente limita el consumo con las protecciones. O sea, aquí nunca vas a consumir más de 10 amperios porque tienes que colocar un cable de 1,5. Y entonces, como ellos tienen estudiado que con 1,5 nunca se quema el cable con una protección de 10, pues
el consumo te lo limitan a 10. En este caso pasaría igual. Ellos tienen considerado que un cable de 2,5 siempre aguanta más de 16 amperios, pues te limitan el consumo a 16. Y en 25 pues sería igual, te limitan el consumo a 25 porque saben que con un cable de 6 milímetros cuadrados siempre vas a estar. Pero se nos puede dar el caso, dos casos. Por ejemplo, a la hora de comprobar que nos hayan colocado un cable de alumbrado de 2,5 con una protección de 10. ¿Aquí pasa algo? Pues no, porque si el alumbrado son 10, siempre me va a cumplir un cable de 2,5, porque la protección sí va de acuerdo al cable. ¿Vale? Si yo aquí consumo 10 amperios, pues lo único que el instalador está gastando más dinero porque debería haber colocado un cable de 1,5. ¿Vale? Pero se nos puede dar el caso, otro caso, que es que tengamos un magneto térmico que por lo que sea salta. Si colocan una protección de 25, ahora ya no es de 16, vamos a suponer que aquí en vez de consumir, por lo normal sería consumir 12 amperios para que nunca para que esto, si esto fuese 20 amperios aguanta el cable, pues en vez de consumir 16 amperios pues consume 20 y algo. Pues claro, la protección de 16 saltaría. Si colocamos un magneto térmico de 25, la protección no salta, pero el cable se nos va a quemar, ¿vale? Este caso también sería si, por ejemplo, se estropea este magneto térmico y no sabemos qué colocar. Pues siempre colocar una protección menor. Limitamos el consumo a 10 amperios, ¿vale? Limitamos el consumo a 10 amperios, este cable de 2,5 nunca se quemaría y dependería si el punto de consumo funciona con 10 amperios. Si funciona con, por ejemplo, con 15 amperios, al colocar uno de 10 siempre me saltaría, ¿vale? Entonces no me serviría el apaño, tendría que buscar un magneto térmico el suyo que es de 16. ¿Vale? ¿Y dónde viene la intensidad de los cables? Pues ese es el tema, que en el paquetado normalmente nos viene el tipo de aislamiento, la sección del cable, pero no nos dice la intensidad, porque la intensidad depende del tipo de instalación de los conductores. No es lo mismo una manguera donde va la fase del neutro y el de protección van juntos. Entonces, al tener además del aislamiento del conductor, tenemos el aislamiento de los tres juntos, eso va a disipar mucho peor la temperatura que se produce por el paso de la corriente que si van los conductores, por ejemplo, en una canaleta de rejilla metálica abierta al aire. Eso disipa mucho mejor la temperatura. Entonces, en el reglamento electrotécnico de baja tensión tenemos una tabla donde nos viene según el tipo de instalación, incluso el tipo de aislamiento que tiene, si es PVC o otro tipo de aislamiento, la máxima intensidad que aguanta el cable. Entonces, los fabricantes tienen sus tablas. Pero para instalaciones interiores donde está normalizado, pues tenemos siempre estas relaciones entre las secciones y las protecciones, que era un poco lo interesante que quería ver en este vídeo, que es muy importante para nunca colocar una protección mayor que la que aguanta el cable, que sería este caso. Si colocamos esto aquí, la estamos liando, porque aquí podemos consumir, por ejemplo, 23 amperios, se quema el cable y no salta la protección, ¿vale? Pues gracias.